Está con nosotros Juana Torres Castillo. Ella es integrante de la mesa directiva del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, pues también está el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, Enrique García Fuentes. ¿Cómo le va? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, pues sabemos que anda corriendo con muchas actividades, mucho trabajo, pero pues para darse un tiempo como para hablar con nuestro auditorio, ¿no? Habrá personas que se estén preguntando, pues ¿por qué hablar acerca del uso de los suelos? ¿Por qué pues enfocarnos en este tipo de temas, ¿no? O sea, a lo mejor las personas cuando empiezan a construir dicen, pues nada más ven tierra, ¿no? O dicen, ahí puedo construir, y pues se necesita tener algún conocimiento muy específico, pues como para evitar que nuestra construcción se venga abajo, y supongo que no debe ser muy sencillo y en construir, por ejemplo, en lugares donde hay mucha agua, arena. ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta, presidente? Bueno, si quiere podemos comenzar con el tema. Lo que se llama uso de suelo es el destino que se le va a dar al predio. Entonces es como importante dividirlo. El uso de suelo, quiero decir, y eso lo autorizan los ayuntamientos, si se va a destinar a vivienda, si va a ser uso mixto, si va a ser comercio, si va a ser industrial, si va a ser de servicios. Entonces eso es lo que normalmente se denomina uso de suelo. De hecho, cuando se hace el trámite, eso es. Después, lo que nosotros llamamos suelos o mecánica de suelos o geotecnia, eso sí tiene que ver con la parte de la capacidad de carga de los suelos. Tradicionalmente se platicaba que en Puebla teníamos buen suelo. Y esto lo quiero ejemplificar con cómo funciona entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. La Ciudad de México y la Ciudad de Puebla sufrimos de los mismos sismos. No tiembla más en la Ciudad de México. Si no, ya somos clientes de plano, ¿no? O sea, el tema es cómo se transmiten las ondas en el suelo. Hay que recordar que la Ciudad de México es un lago que fue rellenado. Eso produce un efecto como de gelatina. Cuando le pega a un molde con gelatina, ese mismo vaivén, ese mismo efecto lo tiene la Ciudad de México. Por eso se magnifican las ondas sísmicas. La Ciudad de Puebla en general tiene un tipo de suelo en general de mejor comportamiento. Podríamos decir que es un suelo más rígido en el que la onda sísmica se transmite más rápido. Pasa más rápido la onda sísmica por aquí. Y después, claro, hay que ir llegando a particularidades y llegando al principio de la pregunta, si nos dicen por qué es necesario cada obra que se haga, aunque sea una pequeña casa habitación, requiere un estudio de mecánica de suelos o un estudio de geotecnia para conocer la capacidad de carga y que se diseñe una cimentación acorde. Muchos de los fraccionamientos que se venden en Puebla están rellenos. ¿Rellenos? O sea, ¿cómo rellenos? O sea, el piso, pues traemos tal vez era un banco de materiales el terreno. Excavaron el terreno bueno porque sacaban de ahí tepetate, sacaban de ahí tezontle, y después para alcanzar el nivel y que no se vea hundido con respecto a la calle, rellenan con escombro, a veces con basura. Ya. Y entonces sobre eso construye la gente y tienen fallas graves en su construcción. Por eso es bien importante que cada obra que se haga tenga un estudio de mecánica de suelos y un experto geotecnista. Sí, eso es fundamental, ¿no, Linda? Sí, porque después tenemos problemas como las grietas en las casas, los hundimientos, ¿no? E incluso caídas de bardas. Sí, y tienen mucho que ver con el tipo de suelos sobre el que están desplantados. La función de los ingenieros civiles, y aquí yo quisiera hacer un llamado al público en general, a que de verdad tuvieran un ingeniero, si no de cabecera, tuvieran un ingeniero cerca, que los ayude y los oriente a la hora de invertir. Prácticamente para muchos es el patrimonio de toda la vida. Cuando construyen su casa, es lo que le van a heredar a sus hijos, y la recomendación es que lo hagan de la mejor manera posible y asesorados de manera correcta. De hacer un estudio de geotecnia es relativamente barato y nos puede ayudar a prevenir muchos dolores de cabeza y muchos sobrecostos. A veces tiene uno la duda, bueno, llamo a un ingeniero o una ingeniera,
o a un arquitecto o a los dos, porque a lo mejor el arquitecto me va a presentar el proyecto y se va a ver muy bonito y todo. Ellos pueden construir, ¿saben? Digo, no es para confrontarlos, ¿no? Pero de repente hay la duda, o el maestro albañil, ¿no? O sea, de repente dicen, pues yo te puedo autoconstruir. Ellos muchas veces autoconstruyen su casa y pues tienen, pues no sé si, bueno, la práctica, el conocimiento práctico de que pues han hecho bardas, han hecho casas, ellos, pues está el ingeniero a lo mejor les dice, hazte una barda de tales dimensiones, y a través del tiempo pues van aprendiendo y dicen, bueno, pues sé construir. Entonces, ¿qué, ingeniera? Buena pregunta, me la deja aquí el ingeniero Enrique. Pues no es que sea diferente, puede acercarse con un arquitecto, un ingeniero, pero sobre todo es pedir a la comunidad que tenga la conciencia de apoyarse de un técnico, llámese arquitecto o ingeniero. ¿Cuál es la diferencia? El ingeniero tiene estudios especiales en ese tipo de situaciones. Si uno requiere hacer una casa, desde hacer un estudio de mecánica de suelos, de geotecnia, lo hace un especialista y eso es un ingeniero civil. Para hacer el cálculo estructural, llámese de una casa hasta un edificio, también es el ingeniero civil. Hay arquitectos, no dudo, con mucha capacidad que también tienen, pero hoy en día, al menos en el estado de Puebla, ya existe, no en todos los estados, y ojalá y hubiera mayor responsabilidad en ese tema con los directores responsables de obra. Que son, ¿es un ingeniero el director responsable? ¿O puede ser un arquitecto, un ingeniero, pero que tienen cierta certificación, con ciertos estudios, ciertas capacitaciones para poder atender este tipo de situaciones. Cualquier persona que quiera construir se puede acercar con el DRO y lo va a orientar de acuerdo a las necesidades que tenga. También existe la corresponsabilidad, y estamos hablando que si es para una casa habitacional, pues con un DRO y en apoyo con algún especialista pueden hacer ese proyecto. Pero si ya se trata de un edificio de varios pisos, como los que hoy vemos aquí en la ciudad de Puebla, sí se requiere de corresponsables que son especialistas en cierta área, en geotecnia, en suelos, en estructuras, en instalaciones, que van más a fondo en todos esos estudios que pueden garantizar, ayudar que una edificación esté construida correctamente de acuerdo a la norma, de acuerdo a todos los estudios correspondientes, para evitar precisamente esas fallas. Y por ejemplo, ¿qué norma? Porque a veces uno piensa en pues construir en algún terreno y dice, pues aquí yo creo que puedo hacerlo. A lo mejor es una casa de 2 pisos, pero al lado tenemos un edificio y a lo mejor el edificio pues se puede caer encima. Bueno, tiembla cada rato. Bueno, no cada rato, ¿verdad? Hay lugares donde tiembla más. Bueno, todo el tiempo, sí, pero mínimo no se percibe tanto como pues vivir en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, que son los epicentros, y normalmente pues se acostumbra uno pues como si le estuvieran meciendo, ¿no? Pero bueno, acá llega la onda y pues se sienten bastante fuertes los sismos, ¿no? Y a veces pues empieza uno a construir y no sabe si la estructura, el cimiento que está uno haciendo es el correcto. Antes de seguir con esto, vamos a un corte comercial y regresamos con más. Bueno, pues ya estamos de regreso con respecto a este tema, tanto el uso como la mecánica de suelos de Puebla, porque se hunden las casas, bueno, no las casas, ¿verdad? Pero algunas zonas. Por ejemplo, en la Ciudad de México decían que creo que eran ya 2 metros en el centro histórico, bueno, había agua y que los inmuebles históricos se estaban hundiendo, no sé si por el peso, y bueno, pero nos quedamos como que a la mitad antes de ir al corte, ¿no? Sí, bueno, regresando a la pregunta, por ejemplo, ¿a qué reglamentos estamos sujetos? Y si quiero ahorita regresamos al tema de los hundimientos. Estamos nosotros sujetos, y de ahí la importancia que los reglamentos sean completos. Si hablamos de la ciudad de Puebla, está el Código Reglamentario Municipal. Uh-huh. En el capítulo 17 del Coremún está regulada la construcción. Está limitado porque el reglamento de construcciones tiene generalidades y después se refiere a la norma técnica complementaria. La norma técnica complementaria, la que hay, está hecha por el Colegio de Ingenieros Civiles. Uh-huh. Y hay norma técnica complementaria para diseño de cimentaciones, norma técnica complementaria para diseño por sismo, norma técnica complementaria para elaboración de dictámenes de seguridad estructural. Hasta ahí. Como ingenieros, la parte formal no tenemos a qué recurrir, nos vamos al siguiente y utilizamos en suplencia la norma técnica complementaria para construcciones de la Ciudad de México.
y usamos el diseño de estructuras de concreto, el diseño de estructuras de acero y de mampostería de la Ciudad de México. Si se nos acaba el reglamento, vamos a manuales nacionales, como el Manual de Diseño por Viento y por Sismo de Comisión Federal de Electricidad. Si no encontramos cómo refugiarnos, vamos a códigos internacionales, como el código ACI, que es del American Concrete Institute, y del el AISC, que es el American Institute de Steel Construction. Entonces, en la parte legal, nosotros estamos en un problema porque no tenemos un reglamento completo desde el punto de vista local. Y por eso es una propuesta del Colegio de Ingenieros Civiles y del Colegio de Arquitectos de Puebla la creación de la Ley de Construcciones del Estado. Esta ley de construcciones que permita que todas esas personas en los 217 municipios, hay que recordar que la ciudad de Puebla es lo más regulado que hay en el estado, y estamos hablando que está incompleta o muy incompleta. En el resto del estado, pues prácticamente. Por ejemplo, no es lo mismo construir en Puebla capital, me imagino que En Tehuacán, por ejemplo. en Tehuacán, o por ejemplo en la sierra. Acaban de mencionar 3 tipos de suelo totalmente diferentes. Porque a lo mejor te toca un cerro y estás a orilla de la carretera y el cerro, pues yo no sé cómo esté, y eso es costosísimo, ¿no? Hacer el cimiento hacia abajo, para sostener la casa, ¿no? Los suelos de Tehuacán son muy interesantes desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista de geotecnia. Hay muchas cavernas y muchas oquedades ocupadas por agua. De hecho, se utilizan algunas de ellas para conducción de agua o incluso para conducción de drenaje de manera natural. Entonces, por supuesto que es un tratamiento totalmente diferente al que tenemos en la ciudad de Puebla. ¿Hay que tenemos que hacer? Y ellos... Porque es como una caverna, se puede hundir. Pueden colapsar. Puede colapsar. Entonces se necesita cimentaciones, llegar al estrato resistente. O sea, a través de pilas, de pilotes, a través tal vez de zapatas a cierta profundidad, llegar al estrato resistente, librar esta zona que nos puede causar dificultades, que es algo similar a lo que les está pasando en el Tren Maya y que ustedes han visto en las noticias. Se encuentran estas cavernas que además contienen cuerpos de agua y en los cuales pues prácticamente están atravesando la pila de cimentación hasta llegar a un suelo resistente. Eso mismo sucede en la sierra. También tenemos presencia de otro tipo de materiales, en algunos casos limos, arcillas, en otros casos rocas. Uno pensaría que cimentar en roca es lo mejor, pero no. Sí, depende. Sí, pero es difícil, ¿no? Porque hay que demoler la roca, o incluso roca fracturada no tiene el mismo comportamiento. Por eso, cuando comenzábamos la plática, hablar de un estudio específico para mi terreno, para mi proyecto, es bien importante. ¿Y eso se hace, ingeniera? O sea, normalmente cuando está uno construyendo, el ingeniero se encarga y no nos lo dice, o uno se lo tiene que pedir, o... Eso es el deber ser de todo especialista y de técnicos, ingenieros y arquitectos, ¿no? Pero muchas veces de la gente construye con los conocimientos básicos, conocimientos tradicionales, que a lo mejor con un maestro, sobre todo, como dice aquí el ingeniero Enrique, hay 217 municipios en el estado de Puebla y solo el municipio de Puebla es el más regulado. Otros tantos como Cholula, de los municipios más grandes, Atlisco, Tehuacán, San Martín, que tienen de cierta manera también ya esa regulación. Pero hay municipios muy pequeños que no tienen esa característica de tener todo esto regulado y muchas veces se construye así. Obviamente también no son edificaciones tan grandes y a lo mejor por eso no se ven daños severos o impactantes que puedan verse o registrarse, pero debería de ser. El deber ser es apoyarse con un técnico, un ingeniero o un arquitecto. Eso sí. Linda. Sí, es muy interesante, sobre todo me refiero yo a la costumbre, a la tradición de nuestros conciudadanos. Van a construir y llaman al maestro albañil que conocen y así es como construyen sus casas. Entonces no tenemos ni estudios de suelo ni nada y así se construyen las viviendas. Es muy común eso. Sí, es un tema de autoconstrucción. Sobre todo en la vivienda hablamos que menos del 10% de las construcciones particulares en el estado
cuentan con una licencia y por ende con la participación de un técnico. Entonces, la mayoría es un tema de autoconstrucción. El sismo del 2017 lo que nos hace notar es que siempre se afecta a las poblaciones menos favorecidas desde el punto de vista económico. Este sismo se originó en el límite entre Morelos y Puebla. Hay muchos templos aún sin reparar en toda la zona de Atlisco, Tochimilco, Izúcar. Hay muchas viviendas que también sufrieron daños porque el epicentro es muy cercano de esa zona, pero como está lejos de la ciudad, parece como que no pasó gran cosa. Y sí pasó. Y hay gente que perdió su vivienda, hay gente que sigue pidiendo que se reparen sus templos, hay gente que cambió su realidad a partir del 2017. Y entonces, contar con un reglamento estatal, contar con la participación de técnicos en todas las obras, de veras es importante. No hay una sola obra de infraestructura importante sin la participación de un ingeniero civil. Y creo que la reflexión que uno hace es decir, bueno, si en todas las obras de infraestructura importantes participa un ingeniero civil, ¿por qué en la construcción de mi casa, que para mí es lo más importante, no voy a tener la asesoría debida de un ingeniero civil? ¿Qué pasa, ingeniero Enrique García Fuentes? Por ejemplo, en el centro histórico vimos que durante el sismo, por ejemplo, si nos vamos a 1999, muchos de los inmuebles dañados fueron iglesias, fueron inmuebles históricos, como el Palacio Municipal, que es antiguo. ¿Será por el tipo de construcción o porque ya tenía elementos nuevos? Por ejemplo, cemento, cal, materiales que no se utilizaban en esa época. Algunos decían que pues como que jugaron chueco, ¿no? O sea, era un material, como si una de las paredes estuviera muy pesada y estuviera golpeando a la otra y que eso fue fracturando. O, claro, la construcción debió haber sido, pues no sé cómo pensaban ellos cuando hicieron la catedral, ¿no? O sea, que en cuanto al piso o qué tipo de estructuras. Bueno, justo toca un tema que para nosotros es muy importante y es una de las vertientes que mayores diferencias tenemos con los arquitectos. Uh-huh. Nosotros el año pasado tuvimos el Congreso Internacional de Ingeniería Civil en Ciudades Patrimonio Mundial, uh-huh, reivindicando el papel que jugamos los ingenieros civiles en la conservación del patrimonio histórico. Yo he escuchado cosas de arquitectos como que los ingenieros no sabemos de construcciones ¿estéticas? De construcciones de este tipo de construcciones. Y entonces lo que decían, el tema es que cambió la manera de construir. Y creo que en ese momento, como solemos decir, la estructura es la arquitectura. Quiero decir, todos los elementos que funcionan estructuralmente son elementos visibles. Uh-huh. Todas las cúpulas tienen una función estructural, no estaban pensando en la forma estética, estaban pensando que estos arcos y estas cúpulas les ayudaban a salvar grandes claros, porque no tenían acero, no conocían, no se había inventado como tal el acero a partir del carbón, y no tenían elementos que pudieran cubrir grandes claros, y por eso este tipo de construcciones, hacían las cúpulas. Eso es, porque se van apretando aprovechando la geometría. Claro. Aprovechando la geometría era lo que hacían arcos, hacían cúpulas, que eso es lo que les ayudaba a sostener la estructura, parte de sus techumbres, parte de toda la estructura. Entonces, como dice aquí el ingeniero, no había acero, no había esa parte que les pudiera ayudar. Entonces, el arquitecto lo ve con ojos estéticos. El ingeniero civil como ciudadano lo ve con ojos estructurales. ¿No? O sea, yo decía, cuánta arte, ¿no? El tema es, por ejemplo, que para nosotros una estructura, aunque sea considerada histórica, de todas maneras ya sufrió daños. Hay que reconocer que muy pocos edificios tienen más de 1000 años en el mundo. Que todo lo hecho por el hombre está condenado a desaparecer. Entonces, si nosotros no elevamos el nivel de seguridad de estas construcciones, si cada vez que algo les pasa, solamente les reponemos con los elementos originales, los reponemos, el resultado va a ser tarde o temprano exactamente el mismo. Por ejemplo, ¿qué puede pasar con las casas del año 2023? Por ejemplo, esperemos que duren 100 años, ¿verdad? O 1000, no 1000, ¿verdad? Pero lo que se pueda. Ese es un tema. O sea, ¿cuánto tiempo deben durar las viviendas? Estas viviendas de interés social, ¿para qué tiempo están planeadas?
Quiero Creo decir, que para muy mucho tiempo. Sí. bueno, Nunca. son 50 años. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, mire. O sea, desde el punto de vista financiero y económico, Ajá. en 50 años tendríamos que tener la capacidad suficiente para demolerlo y hacer algo mejor. La Margarita ya tiene más de 50. Sí, Villa Frontera tiene más de 50. Fue el proyecto original. Y entonces son edificios que ya empiezan a tener problemas estructurales, que además fueron construidos con reglamentos incluso anteriores al sismo de 85. Sí. Que han funcionado bien, sí, pero que además estamos hablando, otra vez me meto en ese tema, del patrimonio de las personas. Las personas están heredando estos departamentos y, bueno, pues ojalá estén heredando seguridad, pero sí es bien importante que revisemos todos estos edificios porque, insisto, todo lo hecho por los hombres pues tiene una caducidad. Eso sí. Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos con más para seguir hablando de este tema. Bueno, pues ya estamos de regreso. Estamos platicando con Enrique García Fuentes, quien es presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, y también con la ingeniera Juana Torres Castillo, integrante de la mesa directiva. Y bueno, pues si tienen alguna duda, si quieren preguntar con respecto a este tema, recuerden nuestras líneas telefónicas 222-273-3301, 222-273-3302. Y pues Linda, ahorita creo que ya nos estaba espantando con la casa tiene una vigencia, las que ya tienen 50 años, pues pudiera pasarle algo, hay que revisarlas, ¿no? Hay que revisarlas, bueno, por eso está la norma técnica complementaria para elaboración de dictámenes de seguridad estructural, que un ingeniero tiene que revisarla, validar el estado actual. De todas maneras, si hay algo que les llame la atención, pues bueno, también hacerlo. Hay que recordar que nosotros construimos para eventos que afortunadamente no son muy próximos, ¿no? Estamos previendo siempre, bueno, el siguiente sismo, estamos previendo los siguientes vientos fuertes, estamos siempre pensando en el futuro. Por eso las bromas a los ingenieros en cuanto a que somos temerosos, pero la verdad es que estamos pensando en todas las situaciones. Por ejemplo, si estar sujeto a una construcción. A una construcción. Si estamos pensando en un viento, me viene a la mente construcciones de los Estados Unidos. Hay lugares donde se ve cómo vuela la casa. Obviamente ahí las casas son de madera. En la Unión Americana, pues creo que todo es de madera, o al menos la mayoría. Y es un sistema totalmente diferente, ¿no? Si tenemos una casa de concreto, de cemento, y vienen los vientos, ¿qué pasa? Necesitamos dejarle huecos, así como cuando colgamos unas lonas y le ponemos hoyitos como para que pase el aire. Bueno, ¿algo así? No funciona de esa manera, sobre todo para casa habitación construida como nosotros la conocemos tradicionalmente, con losas de concreto. Entonces, lo que afecta más esa construcción es el sismo, pero se sorprenderían la cantidad de casas habitación en la Sierra Norte que perdieron sus techos el año pasado solo por la presencia de fenómenos naturales. Pero eran de lámina, ¿no? Claro. Entonces, los vientos se llevan estas láminas y eso también se puede prevenir. O sea, quiero decir, la técnica, para eso estamos, el otro día platicamos que para nosotros es bien difícil controlar la naturaleza, lo platicamos del tema del volcán, lo platicamos de muchas cosas, pero lo que sí podemos hacer, y no estamos haciendo, son mejores construcciones, mejores caminos, ¿no? Basados en la técnica, en la planeación y en el buen proyecto. Eso sí podemos hacer. Podemos hacer algo, ¿no? Comentábamos también en el receso sobre la resistencia de algunos colonos para que se construyan unidades habitacionales en determinadas zonas de la ciudad de En zonas Puebla. boscosas, ¿no? Por ejemplo. En zonas boscosas como Flor del Bosque, como La Calera. ¿Cómo resolver esos conflictos entre colonos, ciudadanos, autoridad? El concepto de la ONU 2030, 2050 es ciudades compactas. Entonces, ciudad compacta implica que ocupe menos área y que el desarrollo sea vertical. Entonces, lo que se necesita es cambiar las densidades. Hay unos coeficientes que están descritos, le hablábamos en el Código Reglamentario Municipal, del coeficiente de ocupación de suelo y el coeficiente de uso de suelo. Esos dos coeficientes son los que regulan cuánto puedo yo ocupar de mi terreno y cuántas veces el área del terreno puedo irme hacia arriba.
Mientras no estén acordes, va a ser muy difícil hacer edificios y que en realidad tengamos una ciudad compacta. ¿Por qué es buena una ciudad compacta? Porque nosotros ya afectamos de manera terrible al medio ambiente. Entonces, que la ciudad se siga extendiendo y que estemos hoy hasta Santa Clara o Coyucan no es una buena noticia, porque seguimos impermeabilizando el suelo cuando pavimentamos, seguimos evitando la recarga de los mantos acuíferos, seguimos necesitando mayores vialidades, los recursos se van consumiendo en irnos alejando. Por eso la ciudad compacta es lo ideal. Quiero decir, edificios y que todos vivamos en condiciones adecuadas, con parques adecuados, pero en un área delimitada. Pero eso depende de la Carta Urbana y del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de cada uno de los municipios, y la verdad es que tardan mucho en actualizarlos y no reflejan la realidad. Entonces, el plan que ahora se está trabajando, se está trabajando desde el ayuntamiento anterior, todavía no se puede tener, y eso impide que los desarrollos habitacionales sean edificios, sean verticales. Ayer, por ejemplo, durante la presentación de un libro que era Entre la rienda y el volante, de Gloria Tirado, comentaban precisamente de los inmuebles del centro, y también acerca de que primero pasaba el tranvía con mulas, ¿no? Iba el tranvía, lo iba jalando, luego eléctrico. Y ahora las mulas van arriba del tranvía. Eso no lo dijeron, pero lo dices tú. Y luego empezaron los carros, que eran cuando empezó la introducción de los carros, el primero fue eléctrico y ya después fueron modificándose y eran como 300 carros. Si estamos pensando en esa época, que primero eran carretas, las calles pues obviamente estaban diseñadas de alguna forma, y las casas yo supongo que también pues no pensaban que iba a pasar un camión de no sé cuántas toneladas tengan ahora los autobuses, que ahorita por cierto pues están renovando las mismas calles, ¿no? Pero porque, supongo que el peso de una carreta jalada por animales o un tranvía, que pues eran más o menos pequeños, no sé cuántas personas habrán subido, pero supongo que eran, se ve por las imágenes que eran pequeños, las vibraciones pues no eran tantas como ahorita, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿qué tendríamos que hacer con el suelo? Cambiarlo, renovarlo, que no pasen vehículos tan pesados. ¿Qué tendríamos que hacer? Y pensando pues a futuro, ¿no? Porque pues ahorita nosotros estamos, pero de repente las nuevas generaciones, las futuras generaciones dentro de algunos siglos van a decir, no, pues en el año 2023 construyeron esto, se les cayó y nos dejaron muchos problemas, no sé, en cuanto al agua, al drenaje, porque pues también no se había pensado en el drenaje. Al principio pues era, aventaban los desechos a la calle, ¿no? Hace muchos años. Y luego empiezan con el drenaje y se va, digamos que la ciudad se va modificando, va cambiando, pensando por ejemplo en una zona patrimonial, ¿no? Como Puebla. Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer como para dejarle los cimientos para las siguientes generaciones? A lo mejor ya después ya no pasan autobuses, pasan naves, ¿no? O se ha pensado que algún día los carros pues vuelen y a lo mejor ya pues evitamos las vibraciones, pero... Son como muchas preguntas, ¿no? Ahorita le voy a pedir a la ingeniera Juana que nos oriente, porque ella es especialista en estos temas de movilidad. Yo solamente hacer una acotación. Yo me imagino en el futuro cómo se van a reír de nosotros, de que la mayor parte de nuestros recursos públicos los utilizamos construyendo vialidades para un aparato que nos transportaba. Quiero decir, no hay solución. No hay calle, y yo soy ingeniero, y además no hay calle que vaya a tener el ancho suficiente para todos los automóviles que en la tendencia actual tendríamos dentro de 10 años. Si no modificamos nuestros hábitos, si no mejoramos el transporte público, si no utilizamos la bicicleta, si no somos peatones, no hay manera de solucionarlo. Y eso se ve en la ampliación que se hizo de Chalco a la Ciudad de México. Se planeó que en 10 años se iba a saturar. Se saturó en 2. En 2. No hay manera si no somos conscientes y dejamos de utilizar el automóvil. Y le pido a la ingeniera que continúe porque ella es experta en esos temas y pues,
mejor que hable. Bueno, como lo decía aquí el ingeniero, es verdad, y como lo decía, 50 años dura una casa. Pero también si nos volteamos a ver, no nada más es la casa y los servicios que necesita esa casa. Desde un drenaje, desde un agua potable, desde una vialidad para comunicarla o conectarla y que el usuario o el que vive en esa casa se pueda trasladar. ¿Qué pasa en las calles? Como lo dice aquí en el centro histórico, no es tanto la vibración o eso, es la intensidad del tráfico y del tránsito que la cantidad pasa. de vehículos. Que eso es lo que va afectando a las calles. Hace 20, 30 años no existía el tránsito que hoy tenemos en cada Pero una las calles de las... y por ahí los cimientos se afectan. Y por, todo. por la vibración, todo está implicado ahí. Lo decía porque incluso las instalaciones como es el drenaje, el agua potable, el drenaje también tiene años que no se cambia, no se sustituye. Antes eran las tuberías de concreto, hoy en día ya PVC, pero el diámetro ya rebasó pues todas las descargas, todo el uso que hoy se tiene y no nada más en el centro histórico, yo creo que en cada una de las colonias o el paso tan gigante que está creciendo la ciudad pues está dejando o rebasando los límites de cada uno de los servicios. Y eso pasa también en las vialidades. Como le decía, es la intensidad, que antes pasaba 5 vehículos y hoy pasan 100, por citar algún número, ¿no? Entonces sí es la intensidad lo que va afectando más las calles. Y si a eso le sumamos que no regulamos la carga que le ponemos sobre todo a los vehículos de carga, pues eso es lo que pasa, que afectan. En el caso del centro histórico, pues es un tema, como lo dice aquí el ingeniero, sí es necesario que visibilicemos en un futuro cómo nos vamos a ver, porque no vamos a alcanzar, no vamos a tener esa forma de transportarnos, de comunicarnos, y si no cambiamos nuestra forma de pensar y de vivir y adaptarnos a las nuevas condiciones, pues no podremos hacer gran cosa, por más que digamos que vamos a hacer una calle más grande, una cimentación más fuerte o un diámetro de alguna tubería para un drenaje para agua más grande, no va a alcanzar. Tenemos que cambiar sobre todo nuestra forma de pensar en cómo debemos vivir y hacer uso de todos los servicios y todos los recursos que hoy en día tenemos, ¿no? Y que también algunos recursos son no renovables y no sabemos qué va a pasar en tantos años. Entonces sí es un poco complicado decir que solamente es a mejorar la parte técnica, sino es complementario, es una parte. O sea, eso también le sumamos la parte que le corresponde a las autoridades para poder regular y normar todas estas situaciones que hoy en día están pasando, pues no podemos decir que vamos a tener una solución a corto o a mediano o a largo plazo si no empezamos desde hoy. Pues sí, hay que empezar a tomar acciones, ¿no? Y los comentarios, me gustaría escuchar los comentarios como ingenieros civiles y todas estas situaciones que comentábamos sobre las unidades habitacionales. ¿Qué es lo que le falta al ayuntamiento? Vamos a hablar específicamente del Ayuntamiento de Puebla. ¿Qué le falta al Ayuntamiento de Puebla para regular toda la mancha urbana, en materia de vivienda? ¿Qué estamos adoleciendo? ¿Por qué las quejas de los vecinos? ¿Qué es lo que falta? ¿O qué tendría que tomar en cuenta, digamos, la actual autoridad, como para pensar en el futuro, ¿no? O sea, digamos, los que empiezan pues, a construir, Pues sí. que empiecen a decir, bueno, vamos a sentar las bases para que su casa también sea viable, digamos, dentro de los próximos 50 años y no menos de lo que se prevé. Vamos a un corte y regresamos con más. Aquí en la recta final de Aquí y Ahora, y pues estamos hablando con 2 especialistas con respecto pues al uso de suelo, a la mecánica de suelo en Puebla, porque se hunden algunas zonas y bueno, de muchos temas más que tienen que ver con la construcción. Iba a comentar algo, ingeniero. Bueno, estábamos comentando el tema de la regulación de los ayuntamientos. Me parece que esta obligación que tienen los ayuntamientos de renovar la Carta Urbana y el Plan de Desarrollo Municipal lo deberían de tomar más en serio, quiero decir, que lo hicieran realmente, porque el mundo, y ya lo aprendimos con la pandemia, cambia súbitamente. Las necesidades de hoy no son las mismas del 2019. Creo que incluso la conciencia colectiva es totalmente diferente. Entonces, tienen que hacer, la visión de la ciudad tiene que ser a partir de verdaderos especialistas. Y los verdaderos especialistas, estoy hablando de urbanistas, de arquitectos, de ingenieros civiles.
de detectar dónde están las zonas de riesgo de la propia ciudad. O sea, que en Protección Civil en realidad hubiera gente que pueda detectar el riesgo, no que esté ocupada del efecto ni que esté siendo reactiva. Por ejemplo, el riesgo tener una torre de alta tensión, como había algunas colonias que estaban arriba de ductos de... Sí, yo le platico de un riesgo más importante. Esta ciudad se fundó entre 3 ríos. Ah, bueno, inundaciones, ¿verdad? Y esos ríos provocan inundaciones. Sí, sí, claro. Tenemos zonas inundables en la ciudad. Sí. Pero es que luego me excedo, pero quiero hacer notar que es bien importante que verdaderos especialistas estén detectando y monitoreando estas cosas. Además, otro de los temas que la ciudad dice, ¿cómo podemos ser viables como ciudad si se desplantó esta ciudad entre 3 ríos y hoy a ninguno de esos 3 ríos les podemos tomar una gota? No, pues es como veneno, pero... Ni una gota, quiero decir, esta ciudad sería incompatible con la vida si no existiera el agua subterránea. Subterránea, sí, claro. Si en un mundo diferente no existiera el agua y pudiéramos extraerla mediante bombas, esta ciudad estaría deshabitada, no sería compatible con la vida, porque hemos acabado con los recursos. Y esa parte de regulación es justamente de la que estamos hablando, o sea, sí, no, zonas habitacionales, sí o no, edificios, tiene que ver con la regulación, pero tiene que ver con que nosotros ya afectamos esta mancha urbana, entonces quedarnos en ella porque tiene serias afectaciones ambientales y no seguirnos extendiendo. Otra vez, vamos a llegar a Atlisco, vamos a llegar con casas a Atlisco, y eso es un verdadero desastre ecológico, y no lo vemos así, porque estamos impidiendo el recargo de los mantos freáticos, estamos generando impacto a todo el ecosistema y lo vamos a hacer incompatible en algún momento para la vida humana. Entonces es bien importante que las ciudades estén repensadas. Hablábamos hace rato del automóvil y me parece que racionalizar el uso del automóvil, hacer lo que siempre se ha dicho, pequeños recorridos a pie o en bicicleta, o sea, creo que sí es momento porque no hay manera, y insisto, lo digo como ingeniero civil, de que nosotros sigamos creciendo y creciendo la infraestructura para los automóviles. Entonces, creo que por ahí es el punto, y ahí debería estar la exigencia social para los ayuntamientos, que se actualice la Carta Urbana y se actualice el Plan Municipal de Desarrollo Urbano prácticamente en cada trienio. ¿Qué están haciendo como colegio de ingenieros? ¿Tienen algún plan, algún proyecto? ¿Se han acercado a las autoridades como para plantear conferencias, talleres? Nosotros tenemos mucha actividad. Hay que recordar que los colegios de profesionistas, hoy que se habla de la sociedad civil, pues bueno, nosotros somos asociaciones civiles, nosotros tenemos 55 años, como somos una institución en Puebla desde hace 55 años. Tenemos 3 funciones fundamentales, que es la actualización profesional de los ingenieros civiles, somos auxiliares de la administración pública, así facultados por el artículo 5º constitucional, y en eso se basa el que podamos ser directores responsables de obra, y además cumplimos la función de acreditar peritos por especialidades, peritos en vías terrestres, como es el caso de la ingeniera Juana Por ejemplo, Torres. ¿Vías terrestres tiene que ver con las autopistas, con las calles? Sí. ¿O qué tipo de actividad? Calles, vialidades, toda esta serie de carreteras. Uh-huh. O sea, no nada más es de, pues vamos a pavimentar la calle, pues rasca, nivela y ya ponemos el pavimento. O sea, hay que hacer un estudio, tener un especialista. Es que hay que ser muy conscientes, y me voy a meter en problemas, pero bueno, hemos sido como ingenieros civiles muy atacados, ¿no? Desde las conferencias que dan todas las mañanas, dicen que los ingenieros civiles no tiene chiste, que es más fácil soltar un burro y que define la ruta del camino. Entonces, ante esa clase de ofensivas, creo que nuestra posición es de defensa de la profesión. Y las grandes obras de infraestructura que se han hecho en este país están hechas por ingenieros civiles. Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de las grandes presas, estamos hablando de los grandes puentes, estamos hablando de obras de verdadera infraestructura en la que 100% están hechas por ingenieros civiles. Y entonces los colegios de profesionistas justamente tienen esa misión, hacer gremio, agrupar a los ingenieros civiles, hablar de estos temas, hablar de los temas en común, actualizarnos, estar a la vanguardia del conocimiento, y por supuesto que somos auxiliares de la administración pública. Lo más importante es que se dejen ayudar y que nos escuchen. Por ejemplo, ahorita que menciona lo del agua, bueno, las presas, por ejemplo, es un ingeniero especialista.
O sea, no un ingeniero civil de manera general, el que construye una casa o hace... Bueno, lo que pasa es que ahorita que hablamos de los peritos, por ejemplo, nosotros tenemos peritos en vías terrestres, peritos en geotecnia, peritos en estructuras, peritos en agua, peritos en gestión de riesgos. Entonces, a todos esos peritos quiere decir que esas son las especialidades de la ingeniería civil y otras muchas más. Entonces, en la construcción de presas, pues intervienen expertos en estructuras para construir la cortina de concreto, intervienen expertos en geotecnia para saber el tipo de suelo, si no se nos va a filtrar el agua por debajo, intervienen ingenieros hidráulicos para conocer los gastos, intervienen ingenieros electricistas si se trata de generación de energía eléctrica, intervienen muchas personas, por eso la importancia de las ingenierías, y no solo de la ingeniería civil, de las ingenierías en general, porque las soluciones a los problemas de la sociedad los deben dar los ingenieros. En materia técnica, en materia ambiental, en prácticamente cualquier tipo de problema que se genere como sociedad, en la industria, o sea, los ingenieros es importante la participación, por eso es tan triste que los apoyos para investigación se vayan haciendo cada vez menores para las ingenierías y para la ciencia, y cada vez mayores para otro tipo de especialidades que yo no denuestro, sino para solucionar los problemas en general que tenemos como sociedad. Estamos hablando casi siempre de temas de ingeniería. ¿La ciudad de Puebla se está hundiendo? ¿O hay lugares donde se estén hundiendo? ¿O de repente vemos, por ejemplo, algunas zonas, hace algunos años en La Libertad, se les fue el piso? O sea, es el suelo. Pero ahí, no sé si porque estaba el pequeño volcán que está cerca, el Cuescomate, digo, no sé si tenga algo que ver, había agua, pero de repente la gente se quedó sin casa. Hay que detectar que es mucha la extensión. O sea, tipo terreno. Socavón, algo así, como que de repente se le va el suelo, ¿no? Y eso es relativamente común, ¿no? O sea, se vuelve muy espectacular porque es dentro de la ciudad, pero bueno, en una extensión, en una mancha urbana del tamaño que nosotros tenemos en la ciudad de Puebla, evidentemente hay cambios de tipos de suelos, tenemos suelos rocosos, suelos arcillosos, suelos limosos, tenemos presencia de cavernas y oquedades, tenemos aguas sulfurosas, tenemos una serie de variables dentro de la propia ciudad que deben atacarse siempre desde el punto de vista técnico, ¿no? O sea, debemos conocer, y yo siempre digo, la labor del ingeniero civil es una labor callada. O sea, si a nosotros nos hablan para conocer el estado de las rutas del volcán, porque justo está en actividad el volcán, pues vamos a dar nuestra opinión, pero creo que la crítica es la planeación. Se tuvo que haber previsto hace 10 o 15 años y que ingenieros civiles hicieran su trabajo para reconocer cuál sería el mejor trazo, hacer libramientos a las poblaciones. Si nos hablan en época de sismos porque acaba de colapsarse un edificio, bueno, podemos opinar, pero si nos hubieran dado el tiempo de participar de manera correcta, tal vez hubiéramos prevenido que esas cosas pasen. Por ejemplo, si es una casa, ¿cómo debemos construirla en una zona sísmica? O sea, la estructura, uno está acostumbrado a ver el cimiento hacia abajo, si son edificios son como pilotes. Hay quienes ya dicen que hacen casas ahora como si fuera una plancha, una plataforma, como si fuera el piso y que ahí soportan una casa. Bueno, no sé qué tan viable sea. Bueno, insisto, tiene que ver con el tipo de suelo, ¿no? O sea, cada caso, es una situación especial. Digamos que un lugar donde hay mucha agua, porque hay zonas de aquí de Puebla que uno empieza a rascar y brota el agua. Tendríamos que tiene que ser profundo, pero para que... No necesariamente. ¿No? No. De hecho, bueno, también el suelo saturado tiene una capacidad de soporte. O sea, el tema es que cambien las condiciones iniciales. Por ejemplo, tenemos unos suelos que no están ante presencia de agua y que por alguna circunstancia llegan a humedecerse, eso sí cambia su comportamiento. O sea, hay que entender muy bien, y por eso el estudio, o sea, hablar en generalidad. No se puede estandarizar en decir, en este suelo se construye así, en este tipo de suelo se construye así. Son diferentes y por eso es importante y destacamos esa parte de los especialistas en cada una de las materias, en cada etapa de una construcción, desde estudios previos, que son el suelo,
hasta los finales, que es cómo se va a comportar. Entonces es para cada, no puede haber algo que podamos decir como una receta es así y no va a cambiar. Siempre tiene una variación. Es muy particular. Cada edificación, cada construcción, cada obra civil es muy diferente. No hay ni una que sea igual. Que se pueda repetir. Aunque estén en la misma colonia. Aunque sea en la misma colonia. Aunque uno piense, pues es mi vecino. Aunque sea el mismo predio. Ah, sí. El suelo puede cambiar en 20 metros, en 10 metros. O sea, es por eso la importancia de un estudio técnico adecuado. Pues hay que tomarlo en cuenta, Linda. Yo me quedo con la propuesta del ingeniero para el Ayuntamiento de Puebla de una ley de construcción para el Estado. Y bueno, tendría que pasar por ley, ¿no? Al Congreso. De hecho, eso y les platico muy rápido, esa la tenemos, ya se presentó en el Congreso del Estado, hemos estado trabajando con la diputada Laura Zapata y con el diputado Fernando Morales. Nosotros tenemos elaborada la ley, obviamente tiene sus tiempos, tendríamos que pasar a un parlamento abierto y me parece que es una mejora generalizada para estandarizar las construcciones en el Estado, para que se vaya divulgando un poco de lo que me dice, bueno, si vas a construir de mampostería, que quiero decir que es de tabique rojo, bueno, pues al menos tengas castillos a cada 3 metros, tengas cadena de desplante, tengas cadena de cerramiento, que ese tipo de conocimientos en realidad lleguen a la mayoría de la población para que no inviertan todo su patrimonio en algo que se puede volver un arma contra ellos. Sí, o invierten todo en los cimientos, se les va el dinero y ya no hicieron la casa, ¿no? Sí, o sea, bueno, llega a pasar, ¿no? Suele pasar. Claro, si tuvieran un estudio adecuado, tal vez hasta gastan menos en cimentación. Porque conocemos, o sea, cuando desconocemos, pues hay algunos o que lo hacen muy mal o algunos que toman previsiones de más. Entonces, créanme que hacer un estudio de geotecnia les va a proporcionar tranquilidad e incluso les puede ahorrar dinero, ¿no? Ingeniera, ¿algo con lo que quisiera cerrar? Pues sumando a esto, es importante que nosotros aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles pues tenemos las puertas abiertas para que incluso la ciudadanía se pueda acercar. Hay todos los agremiados que están en el colegio pueden dar su servicio, pueden aportar, pueden apoyar y atender a la ciudadanía. Entonces el Colegio de Ingenieros está, entre otras acciones que hace, es también aportar y ayudar. Entonces no están solos. Cualquiera que tenga alguna duda en cuestiones de obras civiles pueden acercarse con el colegio. Pues muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias igualmente. Ojalá nos visiten nuestra página de internet cicepac.org. Ahí están todos los cursos y toda la vinculación que tenemos con todos los profesionales en construcción. Creo que sí, cicepac.org. Esa es la página de internet. Y estamos además en todas las redes sociales. Claro que sí. Pues muchas gracias, ingeniero Enrique García Fuentes, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Ingeniera Juana Torres Castillo, integrante de la mesa directiva. Gracias, Linda. Fue un placer. Muchas gracias.